Primera parte, los tiempos de los gentiles, dentro del escenario profético del tiempo del fin, en su versión podcast. Agradecemos al Señor el privilegio de concedernos esta oportunidad de compartir estos estudios proféticos muy importantes, con preciso entendimiento para nuestra admonición y crecimiento espiritual. Y para ello seguimos confiando en la fidelidad del Señor, en la guía del Espíritu Santo, para un entendimiento eficaz. En esta oportunidad estamos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Un material invaluable, escrito por su autor por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, para que podamos disfrutar y tener el claro entendimiento de los planes y propósitos de Dios. El mismo lo hemos compartido en video por este canal, a manera de predicación hace aproximadamente 2 años. Ahora en su versión podcast, queremos volver a compartirlo de manera expositiva para los santos que anhelan conocer aún más y mejor de este tema. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Así presentamos los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Los tiempos de los gentiles. Tengamos presente este versículo y vamos a leerlo en Amós capítulo 3, verso 7. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Lucas capítulo 21, verso 9, de la versión revisada leemos: Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Desglosando 2 palabras claves, vemos, por un lado, sediciones, del griego akatastasia, que significa inestabilidad y desorden, y por el otro lado, fin, del griego telos, señalando el punto al que se está señalando. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús poco antes de ser crucificado. En el mismo capítulo de Lucas está escrito que él profetizó o lo anunció hablando de la destrucción de Jerusalén, lo cual tuvo lugar en el año 70-71 después de Cristo, aproximadamente por el emperador romano Tito. También les habló a los discípulos de las graves persecuciones y de la gran calamidad que iba a acontecer a la tierra. Y aún más, les habló sobre la dispersión que iban a sufrir los judíos entre las naciones. Y añadió a su discurso: pero todavía no es el fin, o el fin no será inmediatamente. Ahora nos preguntamos, ¿de qué fin estaba él hablando aquí? Hablaba del fin de las tribulaciones, las cuales no serían inmediatamente. Leemos en Lucas capítulo 21, verso 20 de la versión revisada. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y en su versión del inglés nos dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada con ejércitos, sabed entonces que la desolación, es decir, su destrucción, ha llegado. Y en Lucas capítulo 21, verso 24 de la versión revisada: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ese mismo versículo, en su versión del inglés, nos dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sea cumplido. Ahora bien, surge una pregunta muy importante que es de grande interés para cada uno de nosotros. ¿Qué es los tiempos de los gentiles? Este es un periodo en la historia del cual queremos considerar especialmente. Los tiempos de los gentiles es el ejercicio divinamente asignado de la tenencia del gobierno gentil que Dios concedió a las naciones. Es decir, hubo 70 semanas, 490 años en lenguaje profético, cortado de Israel para el tiempo de los gentiles, el cual comenzó cerca del 606 a.C., cuando los judíos fueron tomados cautivos por Nabucodonosor. Dios le reveló a Daniel que 4 grandes imperios iban a jugar un papel importante en la profecía antes de que Cristo regresara en su segundo advenimiento. Pueden leer detenidamente en Daniel capítulo 2, verso 22 al 43. Nosotros vamos a tomar 2 versículos. Daniel capítulo 2, verso 22. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Estos 4 imperios van a ser dirigidos por naciones gentiles. Estos 4 imperios gentiles están representados por las 4 bestias vistas en la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 1 al 7. Y vamos a leer esta referencia, versículo 1. En el primer año de Belsasar,
rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Verso 4. La primera era como el león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Verso 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Verso 7. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con los pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El primero de estos imperios fue el imperio babilónico de Nabucodonosor. Después el segundo imperio fue el medo-persa, seguido por el imperio griego y finalmente el imperio romano. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo será cumplido los tiempos de los gentiles? La respuesta dada en su generalidad es que se cumplirá al final de la última semana o 7 años en el lenguaje profético de Daniel, cuando Cristo se ha revelado a su pueblo, los judíos, y el Señor ponga fin a la tribulación, lo cual no puede ser correcto, ya que este argumento desequilibra o invalida la clara comprensión y entendimiento de las escrituras relacionadas con ellas. Pero vamos a ir considerándolas cuidadosamente para meditar en la palabra de Dios, la Biblia. En verdad que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y en su control en cuanto al tiempo del desenvolvimiento de los eventos vistos en la profecía. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias al Señor por su palabra, y por ahora vamos a dejar por aquí. Y Dios mediante vamos a continuar con el desarrollo de esta apasionante serie. Dios bendiga a cada uno. Amén y amén.